Hola, soy Mariana, este es mi canal Mariana Viste la Moda y como ya lo vieron en el título de hoy, les voy a hablar un poquito sobre los hippies, el movimiento, no tanto sobre la moda, pero más sobre el movimiento. Este es un tema que quería yo hablar porque en varios videos últimamente los he mencionado, pero no hemos hablado de ellos como tal en los videos, entonces por eso hoy quiero dedicarle a eso. Si vieron mi video de el cortejo en la era de la regencia, verán que no tuvo video y es porque literalmente lo grabé y cuando estaba yo editando se apagó mi compu y eso dañó mi archivo y luego estaba yo estrenando este micrófono y como que no sabía usarlo del todo. Espero que ahorita se esté grabando todo muy bien, muy bonito, muy chido, pero vemos. Eh, entonces, por eso mucha falla técnica, pero yo a fuerza lo quería sacar antes de que se estrenara la tercera temporada, bueno, la segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton. Y también les quiero hacer un video que seguramente, porque para mí Bridgerton acaba de pasar, pero ya tengo otros videos programados. Entonces, sí, me gustaría como dejar de atrasar esos videos porque se me ocurrieron los de Bridgerton a última hora y tal vez lo tendrán muy tarde ya. Ya nadie va a querer saber del tema seguramente, pero vemos cómo me siento para grabarlo. También alguien comentó en un video mío que luego no les mando saludos así, y es porque después como que lo que pasa es que ustedes están viendo a Mariana del pasado, entonces yo estoy adelantada como un mes y medio, y pues yo veo como, ay, mandan saludos mucho después de lo que ustedes lo pusieron. Entonces, si ven que los saludos no llegan la semana siguiente cuando lo pusieron, seguramente llegarán un mes después, pero sí les mando muchos saludos, muchas gracias por ver mis videos, sobre todo porque los que son como tema de la regencia y así, les ha ido muy bien y me gusta mucho cuando dejan sus comentarios, entonces muchas gracias por eso. Y bueno, ya, después de tanta vuelta al tema, ahora sí, vamos a empezar a hablar. Primero, ¿qué es un hippie? Y bueno, un hippie es un integrante de un movimiento contracultural y que busca pues la paz. Este movimiento surge en Estados Unidos en la década de 1960, como ya les he comentado en algunos videos, pero obviamente aunque haya surgido hace 60 años, hay mucha gente que hoy en día todavía abraza mucho de esa cultura y creo que las nuevas generaciones y con todo lo que sabemos más del mundo, cada vez abrazamos más la cultura hippie, entonces creo que es como importante hablar de cómo cosas que estamos viviendo ahorita, ellos ya estaban peleando, luchando desde aquel momento. Y como les he platicado en algunos videos el punk o de por qué la minifalda o como todas estas cosas de la juventud en 1960 es que pues en esta época, en este contexto sociopolítico que está pasando Estados Unidos sobre todo, pues hay muchas guerras, entonces están molestos con estas guerras y no están de acuerdo con ellas. Entonces lo que ellos quieren hacer es mandar como este mensaje de ruptura entre lo que está pasando y lo que está representando Estados Unidos en ese momento y cómo ellos no quieren ser parte de eso. Y bueno, uno de los principales reclamos que ellos tenían en esa época es la guerra de Vietnam, que pues, o sea, yo la verdad no me puedo meter tanto como en esos temas de la guerra, porque no sé mucho y no me gusta hablar mucho de cosas que no sé. Lo único, mi única opinión es, por lo que yo tengo entendido, es que a Estados Unidos le gusta meterse en donde no los llaman y pues la guerra de Vietnam solo es como parte de, pero también la guerra de Vietnam duró de 1955 a 1975, entonces son 20 años que ellos en Estados Unidos están escuchando sobre esto, lo están viviendo y están viendo las consecuencias de esta guerra. Obviamente más en Vietnam, pero pues estos jóvenes es lo que están viendo, ¿no? Y bueno, no solo estaban en contra pues las guerras o la guerra de Vietnam en específico, sino que también los valores que se estaban viviendo en esa época, el apego al valor familiar, que eso bueno también lo podemos ver en otras cosas, en preservar la familia, en como todo esto que tiene que ser como muy puro
y cosas que yo siento que si para mí hoy en día son viejas, pues yo siento que también para los jóvenes de aquella época ya son como, ya queremos avanzar, ya no queremos lo mismo de siempre, que nos digan qué hacer, que nos digan que expresarnos está mal y escuchar cierta música, vestirnos de cierta manera, ¿no? Entonces ellos quieren romper con eso, pero también pues existe esta moral sexual, ¿no? Sobre los valores de la familia, que ellos obviamente no están de acuerdo. Entonces, y también sobre el modo de vida materialista, que ahí sí yo no puedo hablar porque la verdad es que yo soy una persona bastante materialista, entonces yo eso no puedo opinar, pero de acuerdísimo con ellos, solo que yo no puedo dar una opinión tan objetiva, lamentablemente. Entonces lo que ellos hacen es como cultivar este estilo de vida que es como comunitario y de libre expresión de amor, pero también de la sexualidad. También rechazan mucho lo que está en tendencia, lo que te dice el capitalismo que tienes que hacer. Y pues obviamente ellos lo que hacen, o bueno, por lo que son como más conocidos o por lo que son más criticados, sobre todo en aquella época, es porque experimentaban con drogas y psicodélicos y pues otro estilo de cosas que hasta hoy en día pues no son tan bien vistas por la sociedad un poco más conservadora, ¿no? También cabe destacar que, bueno, ellos como veían estos psicodélicos, es que los elevaban su conciencia a un estado más elevado, ¿no? O sea, yo siento que si ustedes, hay mucha gente que sigue como hablando sobre cómo los psicodélicos te elevan la conciencia, pues se ubicarán como a qué me refiero, como la ayahuasca, a conectarse con uno mismo, como sentir más con uno mismo, que obvio, yo no estoy diciendo que lo hagan ni nada, pero pues que hay gente que lo ha hecho, que pues obviamente aboca mucho por estos métodos. Como ya decíamos, pues quieren esta vida más comunitaria, más natural, pero también pues expresarse artísticamente. El movimiento hippie también tiene un impacto en la música en Estados Unidos, especialmente en el rock. Yo podría decir, igual y estoy mal, como que siento que los Beatles también en algún momento de su carrera y en los 70s y todo esto buscaban como esto y es bien sabido, ¿no? Que experimentaban con psicodélicos. Surgen nuevas bandas y más gente como del medio artístico, sobre todo pues los músicos quieren empezar como a implementar todos estos creencias que tienen pues los hippies. Y bueno, ¿de dónde se origina la palabra hippie? Pues la palabra surge como un derivado del término hipster. Hip provenía de la palabra vanguardista o bohemio, que en 1960 era muy utilizado para describir o para llamarle a la gente que era muy seguidora de música afroamericana, especialmente pues el jazz, ¿no? ¿Quiénes conformaban o cómo se origina este grupo? Porque ya sabemos cuáles son como las características, pero se origina básicamente en un entorno universitario de clase media, que pues son gente blanca, obviamente, y pues que eran parte de la generación baby boom, lo que hoy conocemos como los baby boomers. Y bueno, pues como les digo, ellos rechazan como todas estas cosas que les están heredando porque ya están cansados. Otro importante antecedente del hippies o de los hippies fueron los Merry Pranksters, que es un colectivo de poetas y artistas de la generación Beat que a bordo de un autobús escolar decorado con motivos psicodélicos y bautizado de Further, una combinación de Further de más allá y futuro, recorrieron en este autobús un mensaje como de contracultura, y pues obviamente experimentando con psicodélicos, como lo venimos diciendo, y grabando también, bueno, en ese tiempo filmando, porque solo existía el film, sus travesuras, sus experiencias y todo lo que vivían. Y yo como que me los imagino como ellos bloggers. Hay un momento muy específico en 1967 que es como considerado como el debut de esta cultura y ese es el verano de 1967 que es conocido como el verano del amor.
¿Por qué pasó esto? Porque entre enero y junio de este mismo año, lo que pasó es que habían varios eventos donde había música, poesía, productos que eran contraculturales para esa época. Entonces ahí pues obviamente experimentaban con drogas, sexo libre, y pues obviamente esto era un gran escándalo para la gente pues que era mucho más conservadora en Estados Unidos. A partir de aquí, los hippies empezaron a aparecer más como los medios de comunicación, pero no siempre, pues como les digo, eran bien vistos por cosas que ya hemos hablado en otros videos, como el de los Club Kids, que pues siempre va a haber esta asociación negativa con ellos, porque pues obviamente, y yo aquí metiendo yo con teoría de conspiración, no, porque obviamente pues la gente que estaba en ese momento como controlando los periódicos o controlando pues las noticias y todo lo que veía la gente donde se enteraba en la radio, pues eran conservadores, entonces eran mal vistos por los medios, los hippies. Pero no fue hasta el año siguiente, en 1962, cuando los hippies hacen su debut como de una manera mucho más política, porque hubo una convención nacional del Partido Demócrata en la que presentaron ellos a un cerdo como candidato a la presidencia, y lo llamaron Lyndon, Pegasus Pig, o sea, Lyndon, el cerdo Pegaso. Y aquí pues demostraron muy abiertamente y muy claramente que estaban en contra de la guerra de Vietnam y todo lo que estaba pasando. Ah, pues si han visto Forrest Gump, hasta ahorita me acordé, hasta ahorita voy a empezar a acordar seguramente de referencias, pero si han visto Forrest Gump, pues Forrest Gump habla un poco de lo que pasa en Vietnam. Creo que Forrest Gump va a la guerra de Vietnam, de hecho, y ¿cómo se llama esta? Y la Jenny es parte de la cultura hippie y está, bueno, de los hippies y está en contra de la guerra de Vietnam. Entonces, como para que vean un ejemplo mucho más claro. Pero bueno, en 1969 se considera la cúspide de este movimiento porque aquí es donde tiene lugar el concierto de Woodstock en White Lake, Nueva York, donde 500,000 jóvenes de todo el país se reunieron para escuchar a los músicos como Janis Joplin, Joe Cocker, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Santana, The Who y Jimi Hendrix. Y bueno, a partir de este momento es cuando yo les digo, como si ya los medios de comunicación ya no nos estaban ayudando, pues en estos momentos todo se pone peor porque los medios de comunicación emprenden una campaña en la que pues empiezan a desprestigiar este movimiento. ¿Por qué? Porque hubo un asesinato de un joven afroamericano a manos de una pandilla de motociclistas en Hells Angels. Y pues también pasaron los crímenes de Charles Manson en estas épocas, que si no saben quién es Charles Manson, supongo que tendré que resumir, pero básicamente esto que estaba pasando en la sociedad y estos crímenes, los medios de comunicación lo estaban asociando a los hippies. Charles Manson pues es un asesino muy conocido en Estados Unidos. Si han visto la película de Once Upon a Time in Hollywood, pues un poco tocan ese tema, se ve a Charles Manson. Hay muchos documentales, siento que todos los canales de YouTube que hablan de true crime, de crímenes reales, de psicópatas, de gente así, hablan del caso de Charles Manson. Entonces, si no lo saben, pueden, o sea, literal, si lo buscan, van a encontrar lo que sea de él. Ese es un caso que para mí por Sharon Tate en específico se me hace muy triste y bueno, pues es un caso como de pues un culto y que te lavan un poco el cerebro y te hacen creer cosas. Son cosas muy graves que están pasando como para que las involucren con los hippies porque aunque Charles Manson y la secta de Charles Manson vivieran alejados de la sociedad y la gente dijera como, oh, son hippies, o sea, nadísima que ver, porque pues los hippies no están ahí asesinando gente solo porque pues algo pasa aquí o son sociópatas o lo que sea, o sea, dos cosas totalmente diferentes, pero bueno. Y pues obviamente esto que les estoy contando de la secta de Charles Manson y todos estos, pues es, fue un duro golpe para ellos como comunidad,
pero además, pues ellos tenían una estética muy definida que les digo como, que no me van a entrar tanto en cómo se vestían, igual más adelante, pero pues el cabello largo, ¿no? Como flores, tejidos hechos por ellos mismos. O sea, tenían una estética súper, súper reconocible que si ustedes y yo decimos hippie, nos imaginamos perfectamente a alguien con características muy similares. Pero pues obviamente esta vestimenta se puso de moda, entonces la adoptan los jóvenes de aquella época y pues estos jóvenes no necesariamente profesan los valores que el movimiento hippie quiere y pues eso para ellos pues como lo están asociando con cosas que nada que ver. Es como lo que les decía del cottagecore, que sí es muy bonito, es muy chulo, pero si tú no sabes qué cosas intenta como proteger el cottagecore, que es como que esté hecho a mano, que no gastemos tanto, la producción, todo, o sea, como todo eso, pues un poco no importa que te vistas cottagecore porque no estás llevando los valores a donde los tienes que llevar. ¿Cuáles son las características de la cultura hippie? Y bueno, va a ser muy a grandes rasgos porque obviamente pues ellos se van a caracterizar por muchas más cosas. Su consigna o su consigna habitual que era make love, not war, hagamos el amor y no la guerra, por el amor y paz, como todas estas cosas, ¿no? Bueno, también se manifestaron una oposición abierta a la política internacional que estaba pasando en Estados Unidos durante la Guerra Fría, también súper importante que estaba pasando en esos momentos. Y es un movimiento que también en esa época está muy poco interesado como en la política tradicional que se está viviendo. ¿Qué proponían como alternativa al materialismo y al capitalismo? Pues un poco regresar a las raíces del ser humano, que pues somos nómadas, ¿no? La organización social comunitaria, como les decía, pues alguien lava, pero alguien cocina, pero alguien cultiva, pero alguien, todos aportamos, pero pues, ¿no? Entre ellos, entre comunidad, ser sustentable, buscar nuevos horizontes de conciencia a través de prácticas místicas o religiosas pues de otras culturas, porque recordemos que también el budismo y todas estas culturas que tal vez ustedes y yo tenemos a la palma de nuestras manos, pero ellos no, entonces estaban descubriendo y pues experimentar con la María o LSD o el Molly o todas esas cosas, ¿no? También les gustaba mucho pues hacer, cultivar música, poesía, arte, pintura en general, pues son personas que son muy artísticas, pero al mismo tiempo ellos sienten que de esa forma la persona trasciende, pero sin buscar ambiciones grandes, ser exitoso, volverte Dua Lipa, me explico, o sea, tú lo haces por el hecho de que es arte y que lo tienes que hacer porque sin el arte no vivimos, o sea, esto ya me lo estoy inventando yo, pero si buscas tener un éxito comercial o dinero o algo que no sea solo por hacer arte o por amor al arte, dirían, pues entonces ya no estamos en sintonía. Defienden los valores como la solidaridad, la fraternidad, la tolerancia, aceptar a otras personas, también obviamente el ecologismo, pero aunque dijimos que pues viven en comunas y buscan como, es que cuando digo que buscan comunismo, me refiero como de comunidad y así, lo que ellos rechazan es inclinarse hacia ciertas posturas como socialistas o comunistas como las conocemos, o sea, como no vamos a militar, nos vamos a ir a un partido específico, sino que es como la política está por un lado y no estamos de acuerdo y por el otro lado estamos nosotros que tenemos todos estos valores que yo creo que sí, hoy en día hay gente que le cuesta mucho como entender lo del ecologismo y todo esto, no me puedo imaginar cómo era en esa época que fuera como tan chocante y tan contrastante con lo que se estaba viviendo y con los valores que estaban teniendo. Bueno, tenían una consigna con esto de la libertad sexual y todo lo que estamos hablando, que decía, si se siente bien, hazlo. Y pues ellos entienden el amor como algo libre, algo que no tiene tabús y que pues no necesariamente se limita a una persona, lo cual me encanta que ellos estén como tan adelantados a su época porque pues desde hace unos años para acá pues hemos estado aprendiendo o más gente de nuestra edad o como
en sus 30, 40 han practicado más las relaciones abiertas y se habla más del tema y está, yo siento que entre nosotros los jóvenes está mejor visto y tal vez la gente más adulta, 40 y tantos, 50 y tantos, no lo ve tan bien, no lo ve tan claro, pero pues es que ellos ya hace 60 años, pues ya era como, pues obvio, o sea, hay veces que cuando la gente habla como de, ay, las relaciones abiertas, yo digo, pues sí, o sea, you do you, boo. Y siento que hay gente que es como de, wow, o sea, estoy descubriendo algo nuevo y es como de, güey, los hippies ya lo sabían desde hace 60 años. También solían vestir de manera extravagante, ropa vieja, pues recicladas, hechas por ellos mismos, o rechazan como los rígidos estándares de higiene o de cómo de buena conducta, cómo se tienen que comportar ellos mismos. Los hombres en esa época de los hippies tenían cabello largo, se dejaban la barba larga, las mujeres pues no usaban bra, que eso también hace como, siento que unos 8 años, pues ya hemos visto aquí en México, yo casi no lo veo, pero siento que en México y Latinoamérica no es lo mismo no usar bra que estar en Europa y ser del primer mundo y saber que no te va a pasar nada, ¿verdad? O sea, ya siento que dependiendo de dónde vives o quién eres o ¿saben? O sea, como tu contexto, también depende eso, pero pues las mujeres tampoco se rasuran las axilas o las piernas. Seguramente en esa época era como, de, ay, no se rasuran. Sí, hace como 10 años que las mujeres volvieron a retomar eso, yo volví a escuchar como de eso, todo el mundo era como, o como de que alzas la mano y alguien no está rasurado, es como, no se rasuró. O no sé si se acuerdan de esta ocasión en la que Julia Roberts alzó como su mano para saludar en una alfombra roja y era como de, ay, qué asco, no se rasuró. Y es como de, güey, o sea, es la cosa más tonta del universo. Pero entonces les digo, o sea, si eso pasaba, si así hablaban en los 90 y hoy en día de las mujeres que no usan brown, no se rasuran, imagínense en esa época. Bueno, grandes artistas del movimiento hippie, pues John Lennon, por eso les decía un poquito, los Beatles pues experimentaron con eso, Carlos Santana, Janis Joplin, Jimi Hendrix, entre otros. ¿Cuál es la importancia que tiene la cultura hippie? Pues una importancia muy grande es que acuérdense que en los años 60 estamos viendo a la Unión Soviética y estamos, pues se está dividiendo mucho sobre todo, pues ellos, ¿no? México no, ya México no nada que ver, pero ellos en la Guerra Fría, que la Unión Soviética, que si eras comunista estaba mal, que entonces todo se dividía entre si eres capitalista o eras comunista. Algo importante también de esta época es que para que se den una idea y después puedo hablar más del tema, solo que no es un tema de moda, entonces luego hay como temas de moda que me gustaría hablar, pero no sé dónde encajarlos, como un poco que en los años 60 Hollywood también pasó por esto. Si tú eras considerado comunista, te vetaban de todos los estudios, no tenías trabajo, hasta la cárcel podías parar. Recuerdo que Humphrey Bogart fue un actor asociado con estos. Si tú literal hablabas con alguien que dijera, ay, no, el capitalismo no, te metí, así te ponían en la lista negra, así le llamaban. Entonces eran tiempos súper de cuidado, peligrosos. Entonces por eso entiendo como que los hippies dijeran así como de, güey, o sea, nosotros no queremos ser ni capitalistas ni comunistas, lo queremos vivir en nuestra onda y no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Pero son momentos horrendos. Un poco la película The Way We Were habla de esto. La del, una de Steven Spielberg, que no me acuerdo ahorita, habla como de esto, de espías. Cada vez que ven ustedes una película ambientada en los 60s de Estados Unidos, pues van a ver que siempre hay una pelea con la URSS o pues obviamente también en esta época se están peleando para ver quién llega primero a la luna, entonces se están peleando por muchas cosas como tecnológicas, científicas, sociales que están pasando en esa época. Pero bueno, pues les digo, en su momento después, este mensaje que los hippies mandaban de todo esto que estaban viviendo y presenciando, que les acabo de contar un poquito el contexto, pues trascendieron a algunos otras personas y pues otras personas que cuando eran jóvenes eran parte de la comunidad o de la cultura hippie, pues decidieron regresar como
a la sociedad, o sea, pues se integraron al sistema capitalista, podríamos decir. Y bueno, pues también les digo, hoy en día podemos ver muchas de las cosas que ellos inventaron, creo que ya les puse varios ejemplos a través del video, pero pues también ayudaron a fomentar el movimiento feminista, lo del ecologismo que decíamos, hasta ir a un bazar a comprar cosas de segunda mano. Un poco es una herencia que tenemos de los hippies y pues obviamente lo que les decía de la revolución sexual y todo esto que estamos aprendiendo poco a poco sobre las relaciones abiertas y también que hay mucha más gente hoy en día que ya, pues obviamente entre nosotros los jóvenes, la gente más grande, ¿no? Que pues habla de los psicodélicos y de su consumo de estas sustancias como la María. Uno también de las cosas que aportó mucho los hippies es que este sentimiento de rebeldía que se estaba viviendo, pues le aportó mucho a la música que se estaba sonando en Occidente y en el rock en 1960 y 1970. Y bueno, pues eso es todo. Obviamente lo de la moda, les digo, como los tejidos y todo eso, ellos también pues tienen una moda muy marcada. Siento que hoy en día, pues yo no sé, yo no conozco a nadie en mi vida personal que diga como hippie, o sea, me dé como hippie vibes de una película, así como les digo, como Jenny de Forrest Gump, pero definitivamente sí conozco en mi vida gente que siento que es mucho como esa inspiración, que es como telitas suaves, ciertos patrones, ciertos bordados, dar muchos colores, como ese tipo de cosas que creo que ha evolucionado tal vez y que obviamente tiene estos pensamientos similares a los que les dije de psicodélicos, relaciones abiertas, ser más abiertos, más conscientes con lo que está pasando, la salud mental, todo eso. Pero bueno, este video ya se alargó mucho. Si les gustó le pueden dar like, se pueden suscribir, le pueden dar la campanita para que les notifique cuando subo un nuevo video y me pueden dejar sus comentarios. Los leo todos. Así que nos vemos la próxima semana. Bye.